Carla, ¿por qué no viniste? Te tocaba venir a ti hoy día. Ignacio. Darian. Diego. Diego Palma. Javi Parada. ¿Por qué no vinieron? Profe, aquí Javi Parada no pude ir porque, entre comillas, estoy trabajando, estoy cuidando a un primo, sobrino, incluso ahora estoy en la casa de él, tengo clase acá. ¿Y cómo lo vas a hacer con el laboratorio evaluado la próxima semana, si estás trabajando en este horario? ¿En la próxima semana? ¿Sí? ¿Y es obligatorio ir presencial? No, pero yo te voy a pedir que me compartáis pantalla y que participéis. Rayen Lara. Rayen, también te tocaba venir, profe, perdón, yo no fui porque estoy cuidando a mi hermana en clase hoy. Ya, chicos, o sea, los que les toca venir, tienen que venir. Están avisados, tienen que venir casi que una vez al mes, avisado con anticipación. ¿Ya? Porque si no, fácil, volvemos todos presencial. Porque ahora podemos todavía hacer grupo y todo este tema. Pero a los que les toca venir, tienen que venir. Y si no vienen, lo mínimo de respeto es que avisen. O sea, lo mínimo. ¿Ya? No es como que ustedes se hacen los locos y no vienen. ¿Sí? Entonces, ustedes saben con anticipación cuándo tienen que venir, casi que es una vez al mes, que me parece lo mínimo. ¿Sí? Ya vamos a pasar a fase 5, capaz. Ya la tasa de incidencia del COVID está en 0.5, ahí hubieron 200 casos. Entonces, lo que corresponde es que cuando pasemos fase 5, probablemente, vamos a volver presencial 100%. ¿Sí? Y ahí ustedes van a estar perdidos. Entonces, si ahora todavía tienen la opción de no venir, me parece que lo mínimo de respeto es avisar que no pueden venir. Y a mí nadie me avisó. ¿Ya? Darian, yo revisé mi correo hasta ayer en la tarde y no tenía ningún mensaje. Ok, vamos a comenzar entonces. Profe, Dime. es que no puedo encontrar el taller donde está. Está en EFINIS, en ejercicios de laboratorio, es el que dice ejercicios. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Comenzamos entonces. Vamos a ver hoy día gráficos de dispersión. ¿Sí? Ahí sí todo encontraron la guía. Sí, profe. Ya, entonces vamos a comenzar con gráficos de dispersión. ¿Ya? Que es lo mismo que un gráfico de puntos, nosotros lo vimos en la clase pasada y ustedes subieron la actividad de FINIS de cómo hacer un gráfico de puntos. ¿Ya? Una gráfica de puntos es un resumen atractivo de los datos, porque nosotros ya sabemos identificar qué tipos de variables tenemos. Entonces, una vez que yo identifico el tipo de variables, lo que me queda hacer, ¿cierto?, es visualizar las variables. Así que hoy día y en las próximas clases vamos a ver visualización de variables. Entonces, una forma de visualizar las variables es con la gráfica de puntos. ¿Ya? La gráfica de puntos es la misma que vimos en la clase pasada, donde uno hace un gráfico con puntitos. Clásico gráfico. Nosotros en la clase pasada, si no me equivoco, hicimos el de casas separado por comuna. ¿Ya? Entonces, estos gráficos se utilizan cuando los datos son numéricos. ¿Sí? Cuando el conjunto de datos es razonablemente pequeño o existen pocos valores. Porque si hay muchos valores, entonces la gráfica de puntos parece ser una nube nomás. Cada observación está representada por un punto sobre la ubicación correspondiente en una escala de medición horizontal. Cuando un valor ocurre más de una vez, entonces existe un punto por cada ocurrencia. ¿Ya? Y esta es la clásica gráfica que ya vimos en la clase pasada. Hoy día nos vamos a enfocar más que nada en los histogramas.
Entonces, vamos a considerar datos compuestos de observaciones de una variable discreta. Importante que acá la variable, en este caso la variable X es discreta. Entonces, yo puedo calcular la frecuencia de cualquier valor de X. La frecuencia, que es en este caso José Castillo. Las veces que se repite, perfecto, José, ¿ya? Entonces la frecuencia es las veces que se repite X. En particular, ¿sí? El número de veces que ocurre el valor en el conjunto de datos. Y la frecuencia relativa, en cambio, de un valor es la fracción o la proporción de veces que ocurre el valor. ¿Ya? Entonces, a veces yo tengo un número X que tiene una frecuencia de 100, pero habían 1000 observaciones, así que tener una frecuencia de 100 no me dice nada. Por lo tanto, ¿sí? A veces se utiliza mucho más la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el número de veces que ocurre el valor dividido en el número de observaciones en el conjunto de datos. Las frecuencias relativas o porcentajes, por lo general, como yo les mencionaba, interesan más que las frecuencias mismas. En teoría, las frecuencias relativas deben sumar 1, ¿sí? Porque es una probabilidad. Pero en la práctica, la suma puede diferir un poco de 1 por el redondeo, porque a veces tengo una frecuencia relativa de 0.001, yo lo redondeo y así termino como sumando alguna décima más. Profe, Una disculpe, Dime. ¿el número de observaciones en el conjunto de datos a qué se refiere? El total, el número de observaciones en todo el conjunto de datos. Si yo observé 100 datos, entonces es el número de observaciones en el conjunto de datos. Y el Ah, número ya. de veces que ocurre el evento es, por ejemplo, yo observo cuánto miden ustedes, la estatura de cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, tengo acá 21 personas. De las 21 personas, ese sería el número de observaciones total. Pero dentro, por ejemplo, a mí me interesa cuántos miden más de 1,70 m. Entonces ahí tendría que contarlos y eso sería el número de veces que ocurre el valor. Ah, ya, gracias. De nada. Las frecuencias relativas o porcentajes, por lo general, interesan más que las frecuencias mismas. En teoría, las frecuencias relativas deberán sumar 1, como les decía. Una distribución de frecuencia es una tabla de frecuencias o las frecuencias relativas o ambas. Ya, yo acá uno puede hacer tablas de frecuencias, como ese tipo de tablas. Ya, acá en este ejemplo tenemos, ¿qué tan usual es en un juego de béisbol sin hit o de un hit en las ligas mayores? ¿Y cuán frecuente un equipo pega más de 10, 15 o incluso 20 hits? La tabla 1.1, que es esta que está acá, es una distribución de frecuencia del número de hits por equipo y por juego de todos los juegos de 9 episodios que se jugaron entre el 89 y el 93. Entonces, 0 hits ocurrió 20 veces. 20 veces hubo 0 hits. Y ahí calculo la frecuencia relativa. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, ¿sí? Primero tengo que contar la cantidad del número de juegos, que sería, sumo todas esta columna, luego, fíjense que aquí continúa la tabla, sumo todas estas, entonces el número total de observaciones es 19.383. Por lo tanto, la frecuencia relativa va a ser 20 dividido en 19.383. ¿Ya? Y eso da 0.0010. Entonces, la frecuencia es el número de veces que ocurrió el evento, mientras que la frecuencia relativa es el número de veces que ocurrió el evento dividido en el número total de observaciones. ¿Qué pasa con la frecuencia? Si yo tengo, no sé, si yo les pregunto, ay, perdón. Si yo les preguntara el ingreso bruto familiar, ahí tendría muchos valores distintos, ¿cierto? Pues probablemente tendría, o no, no el ingreso bruto familiar, porque estamos hablando de variables discretas. Si les preguntara la cantidad
la edad. Ya, la edad, me paro en Tobalaba, veo a la gente y le pregunto la edad. Entonces, alguien me dice, no sé, pasa una mamá con un hijo, tienen 3 y 40 años. Y así voy, dame un minuto que me paso por los ojos. Ya, entonces, como les decía, si me paro en el metro Tobalaba y le pregunto a la gente la edad, entonces voy a tener valores, muchos valores, como que voy a tener, puede ser que pase básicamente entre el 0 y el 100, ¿ya? Al menos. Entonces, ahí construir una tabla no es lo más apropiado, porque me voy a demorar, la tabla podría tener 3 hojas, ¿ya? Entonces, para esos casos, uno prefiere construir este tipo de gráficas, que se llaman histogramas, ¿ya? Un histograma es una tabla, una gráfica que resume la tabla de frecuencia. Entonces, en el histograma yo, de cierta manera, esa tabla la puedo pasar a un histograma. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye un histograma? Si los datos son discretos, entonces, en primer lugar, se determina la frecuencia y la frecuencia relativa para cada valor. Luego se marcan los valores X posibles en una escala horizontal. Sobre cada valor se traza un rectángulo cuya altura es la frecuencia relativa. Entonces acá, voy a quitarle un poco de zoom. Ya, entonces acá, ahí sí se ven los dos. El 1 ocurre 72 veces. Entonces acá, 72 veces, pero la frecuencia relativa es 0.03. Es decir, acá está el 1, ¿sí? El número 1, y la altura de este rectángulo, ¿cuál es? Ariel, ¿cuál es la altura de ese rectángulo? Profe, no se alcanza a ver. No sé si está escribiendo alguna cosa, profe. Sí, acá. Así no se ve. Acá está el 1. Tienen que, si no ven por la barrita del zoom, tienen que dejarla quieta. ¿Sí? Sin mover el Quieta, a ver. mouse. Ay, sí, ahí lo. Sin mover el mouse, la barrita queda quieta. Entonces, ese, Ariel, ¿cuánto es? Oye, ya están en segundo año, qué vergüenza lo que está pasando. Profe, Gracias, ¿la Ana. altura sería 0.0037? Sí, 0.0037. Ya. ¿Sí? Perfecto. Esa sería la altura. ¿Ya? Y así lo hago para cada uno. Acá está el 2 y va la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa que sería 0.018 del 2. Aquí va el 3 y la frecuencia relativa. Y así sucesivamente hasta la última observación, que es el 27. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la que se construye un histograma. Esto cuando la variable es discreta, porque podría pasar que la variable sea continua. Entonces, si las variables son continuas, tengo dos formas de escribir los histogramas.
La primera forma de un histograma, en caso de tener variables continuas, es que el ancho de clase sea igual. Entonces, se determina la frecuencia y la frecuencia relativa de cada clase. Se marcan los límites de clase sobre un eje de medición horizontal y sobre los intervalos de clase se traza un rectángulo. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo acá que las compañías eléctricas requieren información sobre el consumo de los clientes para obtener pronósticos precisos de demandas. Investigadores de Wisconsin Power and Light determinaron el consumo de energía en BTU durante el periodo particular con una muestra de 90 hogares calentados con gas. Se calculó el valor del consumo promedio como sigue. Entonces el consumo ajustado es el consumo dividido en el clima por el área de la casa. Esto dio como resultado estos datos. Fíjense que acá los datos son continuos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer un histograma acá si los datos son continuos? Lo que uno debiera hacer es tomar un ancho de clase. Un ancho de clase es, vamos a ordenar los datos en una tabla, desde el menor al mayor. Entonces, en este caso, pareciera ser que el menor es 2.90, o ya están ordenados, ¿no? Sí, ya están ordenados los datos. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo dos formas. La primera, sí, que sería, bueno, voy a armar intervalos. Fíjense que el mínimo es 2.97 y el máximo es 18.26. Entonces voy a armar intervalos. Gianfranco, ¿me va a decir algo? No, profe. Ah, ya. No sé, de 1 en 1, por ejemplo, del 2 al 3. ¿Ya? ¿Cuántas observaciones tengo del 2 al 3? Una observación. Después, del 3 al 4. ¿Sí? Entonces, del 3 al 4. ¿Cuántas observaciones tengo? Una de nuevo. ¿Mati? Sí, no iba a decir una. Ah, ya. Del 4 al 5. Entonces, del 4 al 5 tengo ahora 1, 2, 3, 4, 5 observaciones, ¿no? 1, 2, 3. Ah, no. Del 4 al 5 no tengo ninguna. ¿Sí? Del 5 al 6. Y así voy haciéndolo. Del 5 al 6, en cambio, 4, sí, ¿no? tengo 4 observaciones. Y así voy llenando hasta llegar a mi intervalo, que debería ser el último, que es entre el 18 y el 19. Y en ese caso tengo una observación. ¿Ya? Entonces acá son mis clases. Mientras que acá, ¿sí? Son mis frecuencias. ¿Sí? Entonces tengo las clases y las frecuencias. ¿Sí? La clase acá tiene el mismo ancho, porque todas las clases tienen un ancho de 1. Del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, y así sucesivamente. Entonces voy a volver un poquito arriba a lo que dice la definición, para ver, bueno, ahora que tengo esa tabla, ¿cómo construyo el histograma? Dice que debo determinar la frecuencia y la frecuencia relativa. Entonces, para determinar la frecuencia relativa, es lo mismo de siempre. Pesco acá, lo sumo, no sé, y la suma me debería dar ¿cuánto? Si yo sumo todas las frecuencias, ¿cuánto debería dar? 90, veamos, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, 90. Ya, 90 porque hay 90 observaciones. Entonces después calculo la frecuencia relativa igual que siempre. Ya, la frecuencia relativa ¿ya? La frecuencia relativa va a ser 1 dividido en 90, 1 dividido en 90, 0, 4 dividido en 90, y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego, ¿cómo genero el histograma? Ahora que ya tengo la tabla. Entonces, en este caso, el histograma simplemente voy a graficar acá un elemento representativo de cada clase. Acá la clase está de 2 en 2, eso sí. Pero es del 1 al 3, tengo 2 observaciones, así que este tiene ancho 2. ¿Ya? Puede estar en porcentaje o puede estar en
en frecuencia relativa. Son lo mismo, porque el porcentaje va del 0 al 100 y la frecuencia relativa va del 0 al 1. ¿Ya? Así que acá nuevamente puedo hacer mi histograma. Observación. Una observación importante, sí, voy a borrar ahí. Una observación importante es que no existen reglas inviolables en cuanto al número de clases o a la selección de las mismas. Entre 5 a 20 está bien, pero si tengo muchas observaciones, entonces el número de clases debiera aumentar. Si yo tengo observaciones, tengo 1000 observaciones entre el 0 y el 100, el número de clases debería ir de 1 en 1. Pero si yo tengo solo 20 observaciones, entonces el número de clases podría ser más pequeño. Y una forma razonable de calcular el número de clases es que el número de clases tiene que ser la raíz del número de observaciones. ¿Ya? Ahora, también puedo crear histogramas cuando los datos son continuos, pero el ancho de clases son desiguales. Entonces, después de determinar la frecuencia y las frecuencias relativas, se calcula la altura de cada rectángulo. Con esta fórmula, la altura del rectángulo es la frecuencia relativa dividido en el ancho de clase. Entonces, cada rectángulo va a tener una altura distinta, ¿sí? Porque el ancho de clase acá no son en todos los casos iguales. La altura de los rectángulos resultantes se conoce como densidad, y la escala vertical es la escala de densidades, ¿ya? Esta prescripción también funcionará cuando los anchos de clase son iguales. Entonces, acá veamos un ejemplo. Nuevamente tengo acá un ejemplo donde la corrosión del acero de refuerzo es un problema serio en estructuras de concreto localizadas en ambientes afectados por condiciones climáticas severas. Por esta razón, los investigadores han estado estudiando el uso de barras de refuerzo hechas de un material compuesto. Se realizó un estudio para desarrollar indicaciones para adherir barras de refuerzo reforzadas con fibra de vidrio a concreto. Considere las siguientes 48 observaciones de fuerza adhesiva media. Entonces tengo 48 observaciones, y acá las clases las puedo ir construyendo distintas, porque fíjense que acá no están ordenadas las observaciones, pero entre el 0 y el 5, no, entre el 0 y el 3,6 pareciera que no hay muchas observaciones, ¿sí? Entonces perfectamente mi primera clase puede ser acá, ahí sí, la primera clase puede ser entre el 0 y el 3,6. Y ahí, entonces, en esta clase, tengo 0 observaciones. Ya, mi segunda clase, yo la voy a tomar, bueno, para que no cuente el 3,6, lo voy a hacer así, como abierto, ¿ya? Obviamente, tiene que ser abierto y cerrado en alguna parte. Acá lo voy a hacer ahí. Ahí tengo 0 observaciones. Mi siguiente clase, entonces, tengo el 3,6 acá y tengo después un 4,8. No sé, va a ser esa, entre 3,6 y 4,8. Abierto, ¿cierto? Abierto. Y en este caso, voy a tener entre el 3, contando el 3,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que 6, Profe, ¿sí? hay un 3,4 Ah, ya, no lo vi. Ah, apareciste, Ariel. Hay un 3,4, los voy a ir marcando. Ya. en la tercera línea, Ya. en la segunda mano izquierda. En la tercera línea aquí hay un 3,4, ya. Entonces esa sería 1. Y entre el 3,6 y el 4,8 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que esos. Ya, entonces aquí tengo 11.
Y ahora los anchos de clase son distintas, porque el ancho de esta clase es 3.6. ¿Sí? Mientras que el ancho de esta clase es 1.2. Entonces acá todas las clases van a tener anchos distintos. ¿Sí? ¿Y cómo construyo el histograma? Es lo mismo, básicamente es lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo construyo el histograma? Acá el ancho de clase lo hicieron entre el 0 y el 2, después entre el 4 y el 6, entre el 6 y el 8 y el 12 y el 20 y el 20 y el 30. Y construyo el histograma igual. La altura del rectángulo, eso sí, ya no va a ser la frecuencia relativa. La altura del rectángulo va a ser, como bien dice acá arribita, la frecuencia relativa partido en el ancho de clase, y a eso le vamos a llamar en el gráfico densidad. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de histograma, de variable discreta y de variable continua. Los de variable discreta, solo hay uno, cuento la frecuencia relativa y gráfico. En la variable continua, lo que tengo que hacer es crear el ancho de clase. Si son anchos de clase iguales, construyo el histograma. Si son anchos de clases distintos, construyo otro histograma. ¿Queda claro lo que es un histograma entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Entonces vamos a pasar a R y les voy a dar un minuto para que todos abran R. No tengo R en este computador. Pues sí. Voy a dejar de compartir mientras ustedes abren R para yo encontrar, abrir R acá, más fácil. Ya. En R entonces, primero vamos a cargar la base de datos Iris. ¿Ya? Creo que la usamos en la clase pasada, ¿no? Sí, sí la usamos la clase pasada. Ya. Era la de las plantas, ¿no es cierto? Los Sí, la de las pétalos. Allá. Ya. Entonces aquí tengo la base de datos Iris. ¿Sí? La cargo en la base de datos, voy a ir comentando el código. ¿Sí? Danica, tú me vais siguiendo con el código, lo vais replicando, ¿cierto? Sí, profe. Ya. No estoy en mi computador porque como... Si me dicen Profe, el disculpe. dime. Es que yo tenía hasta la base de datos casas. Esa Iris no la tenía. ¿Usted me lo puede enviar, por favor, por el chat? No se envía, tenéis que ver las clases grabadas cuando falta ahí una clase, no sé quién me habló. Vale, no se Sí. envía la clase de datos Iris, trata de ver la clase grabada, pero esta base de datos viene en R. Entonces yo escribí data Ah, ahí, ya, ya. automáticamente se me cargó. ¿Ya? Ah, ya. Entonces acá Gracias. vamos a cargar una base de datos que tiene malo ahí sí. Esta base de datos viene en R. Ok, entonces voy a cargar la librería, que ya vimos, voy a cargar la librería ggplot 2. Entonces, cada vez que corro una línea la selecciono y le doy control enter. Ya, me dice que el paquete no está instalado, porque este no es mi computador y acá yo no he instalado el paquete, cosa que sí hicimos la clase pasada. Ya, entonces acá yo voy a ir a install y voy a buscar el paquete ggplot 2, ¿sí? Que es ese, y lo voy a instalar. Va a demorar, esto solo lo estoy haciendo porque no está instalada la librería en este computador, porque no es mi computador. Ustedes cuando corrieron library ggplot2 debió funcionar. Y si no funcionó y les dice que la librería no está cargada, entonces tienen que hacer lo que estoy haciendo ahora.
Profe, Dime. ¿puede repetir cómo cargó la librería, por favor? Ya, la library ggplot. Así active la librería. ¿No te corrió esa línea? No, profe, y la de Data Iris tampoco. Lo que pasa es que el miércoles pasado nosotros estábamos ahí en ese, no sé si en ese, pero no tenía el programa, no pudimos trabajar. Pero acá estamos. Cuarta clase ya, comparte No, es pantalla. que nos tocaba ir ese día, pues era 25. Comparte pantalla. Nosotros fuimos y usted no estaba. Comparte pantalla. No, pues si las clases presenciales partían hoy día. O sea, esta semana. Ya, voy a compartir. ¿Se ve? Sí, ya. Anda, te voy a guiar acá. Despliega eso. Pincha ahí. ¿Esto? Sí, pincha. Ya, la flechita que es el circulito azul. Ya, ahí se te cargó la base de datos sin problema. ¿Ya? Entonces Ya. eso sí corrió. Y acá, compila esa línea. La selecciona y control enter. Ya, dice que no está instalado el paquete, entonces tienes que instalar el paquete. Vas acá donde dice install. Y acá escribes ggplot2. Esto para todos los que quieran instalar un paquete. Install. Profe, y si no dice install, Ya, y espera. que dice... Ahí ya. está, dame un minuto, vale. Ahí está cargando Maca. Cuando termine esto, vuelve a correr la línea 3. Ahí terminó, corre la línea 3. Keep date with change. Ya, creo que ahí está bien. Tal vez te va a pedir instalar Tidyverse, pero no sé. Ya, Maca, deja de compartir pantalla. Vanessa, comparte pantalla. Ya. ¿Cómo se deja de compartir? Aquí ya lo... Stop. Dale. Ya, gracias, profe. Comparte pantalla. Ya. Me cuesta un poquito, me va a demorar un poquito, pero... Lo que pasa es que es medio lento en mi computador, por eso me demoraba. Sí, no hay problema. Ay. Ya. Si no, ¿qué tipo de error te sale, Vané? Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. No sé si se ve, dice... Pero new Vané, ya, phone. tenés que estar atenta, porque es ggplot. Le falta una P. Gigi. Uy, verdad. Ya. Vuelve a compilarla. Y ahí dice que no está instalado el paquete, entonces el mismo error que tenía la Maca. Por eso tienen que estar atentos a la clase. Ya, Sí, voy a pero volver a no- guiar acá, no te preocupes. Entonces vas acá, donde dice package, Ah, acá. install. Cada vez que no tengas un paquete instalado, lo tienes que instalar.
¿Ya? Porque y acá escribe ggplot2, porque en R lo que se hace es, uno instala un paquete, después lo activa y después recién lo puede usar. Súper, instala. Y cuando termines de instalar, vuelves a correr la línea 2. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, deja de compartir. Ya, continuamos. Entonces, acá tengo dos formas de hacer un histograma. Voy a primero a utilizar la librería ggplot2. Entonces, forma 1, utilizar librería ggplot2. Ok, entonces con esta librería, ya, yo tengo la base de datos, entonces yo voy a agregar mi capa basal, ya, entonces voy a decir ya, ggplot, y le doy la base de datos, data igual a, bueno, acá no le asigné ningún valor, pero la data se llama iris, ya, entonces data iris, coma, AES, que son los aspectos aestéticos, ¿sí? Y acá le voy a dar, no sé, si yo quiero graficar, quiero hacer un histograma, en este caso voy a hacer un histograma del ancho del pétalo. Entonces, AES, X, igual, y escribo la variable ancho de pétalo, que sepa el punto, bueno, escribir el largo. Len. Porque siempre la librería ggplot funciona con más, ¿sí? Voy a correr eso porque yo no lo había corrido después. Ya. Más, y voy a activar, voy a agregar la capa del histograma, y esa capa es geom-histograma. Y en esta capa yo le voy a decir el ancho del bin. ¿Qué tan ancho quiero que sea? Entonces le voy a decir, ya, yo quiero que haga, porque es una variable continua, que haga el ancho del bin, ¿sí? De 1, ¿sí? Le puedo dar ahí. ¿Qué otra cosa le puedo dar? Le puedo decir el color, el relleno, etc. Pero por ahora le vamos a correr esto. Entonces yo lo selecciono y lo compilo. ¿Sí? Y acá en plots debería aparecer el gráfico. Este es un histograma. Tiene cada barrita, ¿sí? Tiene ancho 1 y parte del mínimo, que debería ser 3 como algo. ¿Sí? No se ve muy bonita así la barrita, entonces yo le puedo agregar cosas, le puedo cambiar el color. Entonces le voy a poner color red. Lo voy a seleccionar y lo vuelvo a compilar. ¿Sí? Entonces me cambió el color solo del de afuera, si se dan cuenta. Yo también le puedo cambiar el color del relleno. Entonces le voy a poner relleno, que es fill, igual, y aquí le voy a poner un color rosado. Selecciono todo y compilo. Ya, y ahí tengo un histograma que ya se va entendiendo más. Fíjense que en el eje Y dice count. ¿Ya? ¿Por qué dice count? Porque lo que está haciendo es simplemente contar. La base de datos tiene 150 observaciones, entonces contó cuántos están acá en este ancho y lo colocó. Contó cuántos van en este ancho y lo colocó. ¿Ya? Entonces yo podría decirle, ya, no quiero que aparezca la frecuencia y quiero que aparezca la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, le voy a agregar otra capa, que es más, y aquí le voy a poner geom, histogram, no, acá no le voy a agregar nada, y acá adelante, antes del bind with, le voy a decir, quiero que
agreguemos aspectos aesthetics. Y voy a agregarle que Li sea density, ¿sí? Que es la densidad. Y la densidad lo que va a hacer es calcular, tal cual decía en la PPT. ¿Sí? Va a ser la cantidad dividido en el ancho del intervalo. ¿Sí? Entonces pesco todo esto, lo corro y tiene un error. Escribí bien density. Profe, hay que ponerle una variable adentro al density. A ver, density, y tendría que ser separ.length. No sé si me funciona. Ya, a ver, dame un minuto. Ya, lo voy a dejar así por mientras, solo por mientras. Le voy a quitar eso para que compile. Y les voy a mostrar la otra forma de hacer un histograma. Le quité el density. Después lo voy a revisar bien porque no corre. ¿Sí? Ya. Acá yo puedo ir rellenando con más cosas. Puedo ir cambiando el título, ¿sí? Porque este no tiene título, el nombre de los ejes, pero eso lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en R. Y otra forma de hacer esto es utilizar la librería base. ¿Ya? ¿Qué es la librería base? Es la librería con la que viene R. Entonces, en esa librería yo no tengo que cargar librería y simplemente hago ist, ¿ya? Y acá le tengo que decir, quiero hacer un histograma de la base de datos iris, pero de la variable separ_length. Entonces compilo esto, ¿sí? Y me va a dar ese histograma. Acá, por defecto, lo hizo con frecuencia y se calculó acá el ancho del intervalo. Si yo voy aquí al help y escribo hist, que es la función que estoy usando, ¿sí? La selecciono, me dice, ya, hist, tú le das el x, que es la variable. Le puedo dar el breaks, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí breaks, coma, breaks, y le voy a dar breaks, no sé, el que aparece acá es Turgis. Y voy a tomar esta línea y la voy a compilar. ¿Sí? Entonces ahora calculó el ancho de distintas formas, pero yo igual le puedo decir cómo quiero hacer los breaks. Entonces le puedo decir 5. ¿Sí? Y ahí calculó el ancho es 5. O sea, ahí calculó según los breaks el histograma. Si yo le doy más breaks, por ejemplo 10, compilo, me van a salir más barritas. ¿Sí? El óptimo, según, en este caso, debería ser, como decía, la raíz de 150, según lo que decía la PPT. La raíz en R es SQRT. Entonces le voy a poner que haga la raíz de 150 de breaks. Y ese es como el histograma. Vuelvo al help. ¿Y qué más le puedo? Le puedo decir que quiero frecuencia nula. ¿Sí? Entonces le voy a decir, ya, quiero que la frecuencia sea igual a nulo. Null es nulo en R. Entonces le voy a dar correr. Y acá sigue teniendo la frecuencia, ¿cierto? Pero yo también le puedo decir, vuelvo al help, que la frecuencia sea otra cosa. Entonces le puedo poner acá, por ejemplo, la probabilidad. Que la probabilidad no sea la frecuencia. Siempre aquí en el help, si ustedes bajan, les va a decir acá. Entonces la frecuencia dice, es true si el gráfico representa la frecuencia del conteo. Es false si quiero las probabilidades de densidad. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, false. False. Y le voy a dar correcto. ¿Sí? Entonces ahí ya no aparece la frecuencia, ya aparece la probabilidad, la densidad. Y acá siempre hay ejemplos también.
Acá, por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante sencillo, y luego acá tienen más cosas que uno puede ir agregando. ¿Sí? Puedo agregarle, por ejemplo, la densidad. La densidad es la línea, ¿cierto?, que por default vale el null, ¿sí? Y yo le puedo agregar la función de densidad. La función de densidad me refiero a que yo le puedo agregar para que aquí aparezca como una línea. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estas son las dos formas básicas de agregar un histograma, ¿sí? Yo les voy a mandar acá por el chat. Acabo de ver que me hablaron por el chat, perdón. Recuerden que las clases híbridas me cuesta mucho que ver el chat. No lo logro todavía. Les mandé este resumen. Este es un resumen de toda la librería ggplot. Nosotros la clase pasada vimos estos gráficos. Hicimos este de acá, ¿no? El geopoint. ¿Sí? Y ahora estamos viendo el histograma. Entonces con esto ustedes pueden ver. El histograma es cuando la variable es continua, ¿sí? Y acá puedo hacer otro tipo de gráfico. Gráficos de barras si la variable es discreta, pero el gráfico de barra igual se parece a un histograma. ¿Sí? Entonces les mandé eso por acá. ¿Qué actividad vamos a hacer hoy día? Entonces, la actividad, ¿sí?, va a ser generar un histograma de la base de datos que estamos trabajando, de la base de datos casas, que ya la tienen ustedes, se las di la clase antes pasada, de la variable valor UF era Danica, ¿cierto? Esa no tenía como problema, porque hay una Sí. variable que tiene un problema. Valor UF. ¿Sí? Entonces van a generar este histograma. Ya. Tienen 15 minutos para hacerlo, no debería tomarles más de 5. Voy a dividir esto en grupos. ¿Sí? Antes que lo haga, ¿podría enviar lo que tiene, por favor? Sí, obvio. No sé qué hice. Se borró todo. El teclado acá está funcionando extraño. Ya. Ok, entonces voy a armar los grupos. Los grupos son simplemente para que compartan conocimiento, pero el trabajo, como siempre, es individual. Cada uno tiene que, una vez que haga su código, le da acá en guardar como. Sí, creo que no lo están viendo. Voy a compartir toda la pantalla. Usted va acá donde dice File, guardar como, le da nombre al archivo, ojalá su nombre y la fecha para que ustedes después sepan de qué es ese archivo que quedó en su computador. Elige dónde guardarla, ¿sí? Le da guardar y lo sube a Fnis. Todos suben, cada uno tiene que subir un código, ¿sí? Por la baja participación, después vamos a ver estos códigos para ver cómo tributan a los laboratorios. ¿Ya? Así que vamos haciendo la actividad. Danica, te dejé de anfitrión ya. Ya, profe. Danica,
¿Puede abrir el buzón, porfis? Ya lo abro el tiro. Hasta las 29:45 y el extra 5 minutos. Ya. Y yo te mando al tiro el código. ¿Qué onda? ¿No se abrió la sala? No, profe. No, profe. Dice, o sea, a ver, lo que pasa es que los dejó como para asignar. Ah, por asignar. No, ponle aleatorio. Sí, lo voy a cerrar. Eh, ¿Cuántos grupos eran, profe? 5 grupos. 5. 5 grupos para que no tengan problema. Ya, ahí la crea aleatoria. Ya, súper. Venica, te lo mandé por acá el código. Ya, profe. ¿Qué pasa con la Daria y el Marcelo? Iba a hacer algo, Dani, que se me olvidó. Ah, ya, voy a arreglar la clase para la tarde. Un PDF. Ay, voy a probar el histograma acá. Ya, profe, hice el buzón. No me acordaba cuál era el NRC de la mañana. Ay, yo justo hoy día se me quedó la agenda y el iPad en la casa, entonces no tengo no sé cuál es el RC de ahora. Sí, era el que terminaba en 4, 44. Dani, ¿tenía el script de la clase pasada? Sí, Por ahí. sí, ¿Puedes crear en Finis, no en el peso, sí, en el normal? ya. Un buzón que diga
script de laboratorios, o dentro de los que dicen ejercicio de laboratorio tal vez, y creando los laboratorios por carpeta. Como Ya. dentro de la carpeta de laboratorio crea una que diga taller 2, y donde está el PDF y el script del taller 2. Ya. ¿Ya? Ya, profe. Ahí quedó la carpeta con el ejercicio en PDF y el código. Ya, y lo que terminemos en la clase de la tarde, subimos el código de la clase de la tarde. Ya, ya, profe, voy a una sala que están pidiendo ayuda. Sí, dale. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Para la tarde tengo laboratorio con usted. ¿Sí? De estadística y también tengo de ecuación diferencial. ¿Ya? El tema es que yo no estoy en la lista de estadística hoy día. No, ven igual. Hoy día no ¿Puedo llegó venir nadie. igual? Sí. Ya, pues. Hoy día no llegó nadie estadística en la mañana, así que. Yo creo que me encanta la poco. Sí. Ya, profe. Ya. Gracias.
Ya, estamos terminando. Suban lo que tienen. Lo que tengan lo suben. ¿Ya? Ya chicos, vamos terminando. ¿Ya subieron lo que tenían? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo subieron? ¿Pudieron hacer el lo subí. histograma? ¿Cómo te Sí. quedó, Gianfranco? ¿Puedes proyectar? Bueno, profe, otra cosita. Le mandé dos porque el primero se me olvidó el nombre. El segundo ya lo mandé con nombre. No hay problema. No hay Mala ningún mía. problema. Ya, deme un segundito, profe. Ay, profe, se me olvidó ponerle el nombre. No importa de como si uno lo sube, aparece como que quién lo subió, ¿no es cierto? Sí, pero Porque idealmente... lo volvería a subir, pero ya se cumplió la hora, por eso. No, porque la Danica le dio como 5 minutos extra para que no hubieran problemas. Ah, ya, entonces lo vuelvo a subir. Ya, ¿cargaste la librería? Espérate, más arriba. Ya, súper. Ah, sí, profe. Puse el del Excel, cargué el Excel y lo hice de las dos formas, de todos modos. Quería probar más en esta también porque vi en lo que mandó que había más líneas. No sé, pues. Sí, se Line puede hacer más type, cosas. size, white, había tamaño, había muchas cosas. Sí, sí. Bueno, la próxima clase se puede hacer hasta como un gráfico en degradé. Ya, Ah, súper, pero queda súper bien. profe, lo que estaba viendo en Instagram, la primera estaba intentando ponerlo de density, que le dio error. Ah, sí, todavía no Esto está- va afuera, no, va afuera, fuera parece que va afuera con un más, va separado. A ver. no va, ¿No? debe ir adentro de una capa. Sí, pero Ah, ahí lo ya, voy a revisar. La próxima clase les voy a contar. ¿Quién entra en el ah, ya. laboratorio evaluado de la próxima semana? Para el laboratorio evaluado de la próxima semana ustedes tienen que saber cargar bases de datos. ¿Sí? Todos tienen que saber cargar una base de datos, todos tienen que saber identificar cuáles variables son continuas discretas, hacer gráficos de dispersión y hacer histogramas. Además, en el laboratorio vienen cosas nuevas, como por ejemplo les voy a enseñar para que el histograma quede lo más bonito, cambiarle el título, cambiarle el nombre, los ejes y ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que entra. Bueno, cargar bases de datos en R, ¿sí? Identificar tipos de variables, construir histogramas y hermosear histogramas, que el histograma quede lo más lindo posible. ¿Ya? Si alguien quiere, ya les haga pantallazo a lo del Gianfranco, que estaba súper bien el código, ¿sí? O sea, igual va a funcionar en el de Gianfranco porque tiene su librería y su directorio, pero el resto igual lo puede hacer. Ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces, que estén súper bien. Nos vemos el próximo miércoles. Los que les toca presencial, tienen que venir. Profe, Sí, José, también. También sirve eso. Ya, ventajas de venir presencial al laboratorio evaluado, si tiene una duda, yo voy a su computador, le digo, no, mira, te falta esto, compílalo rápido y sigue. Si están en la casa, van a tener que esperar que pueda compartir pantalla. ¿Ya? Nos vemos, chicos. profe, Dime. otra pregunta en lo del laboratorio evaluado. Independiente de que me toque o no me toque ir, ¿yo puedo ir igual, de todos modos? Sí, vean como hoy día no vino nadie, pero no. Ya, profe. Ya, que estén súper. Igual, Chao, hasta chao. luego. Ya, Chau, profe, chau. gracias. Profe.